Bueno, muy buenas a todos. Aquí vamos a realizar una repetición de lo que fue la clase número 3 del curso de manipulación. Esto debido a que tuvimos algunos problemas con Zoom, que no nos pudieron facilitar la grabación del video. Entonces, bueno, primeramente disculparnos, ¿verdad? Si les propuso algún inconveniente. Y, ¿verdad? De momento, entonces, lo que vamos a hacer es esto mismo, ¿verdad? Que es repetir la clase y se las vamos a estar facilitando. Entonces, ya lo que sería propiamente la clase, tenemos aquí, ¿verdad? Lo que habíamos visto los objetivos, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Realmente, el objetivo principal en esta clase fue, más que todo, consultas SQL, el select, ampliar las diversas funciones, ¿verdad? Que tiene, las diversas sentencias que se le pueden aplicar y ver todas las variedades que tiene. Entonces aquí ya, bueno, en las clases pasadas habíamos visto alguna de estas, por ejemplo el where, la semana pasada vimos que era para aplicar filtros y, ¿verdad? Para aplicar, separar un filtro de otro, podemos utilizar AND o OR, ¿verdad? Que AND, ¿verdad? Se tienen que cumplir las dos condiciones y si utilizamos OR es una o la otra. Aquí se amplía un poquito, ¿verdad? Todo, las diversas operadores que se pueden utilizar a la hora de utilizar un filtro, que, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el igual, que simplemente es para, ¿verdad? Debemos indicar que el valor del operando izquierdo tiene que ser igual al operador derecho. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que, ¿verdad? A igual a, entonces me retornaría verdadero, y A igual B, entonces eso es falso. Entonces, ¿verdad? Si aplicamos eso en una consulta, me retornaría, por decirlo así, esta fila y esta no. Luego también tenemos la diferencia, que tenemos dos formas de aplicarlo, que sería con un signo de admiración igual o, ¿verdad? Con las dos bocas, ¿verdad? En esta misma, ¿verdad? Posición. Y vean que con el mismo ejemplo, ¿verdad? Ahora me va a retornar el caso contrario, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A es diferente a A, no son iguales, entonces esto es falso. Y A sí es diferente a B, entonces esto sí es verdadero. Entonces, ¿verdad? En este caso me retornaría más bien este registro en vez de este. Luego tenemos el mayor que, ¿verdad? Me va a retornar si el de izquierda es mayor al del operador derecho. Entonces, por ejemplo, 5 aquí muy importante, vean que aquí 5 es igual a 5 no es mayor que 5 entonces esto es falso. 5 sí es mayor que 3 y 3 es menor que 5 entonces esto es falso. Aquí, ¿verdad? Igualmente, nada más, ¿verdad? En este caso más bien es si el operador derecho es mayor al izquierdo. Entonces igual, ¿verdad? Si como son iguales, 5 no es menor que 5, ¿verdad? Son iguales, entonces esto sigue siendo falso. Y en este caso, ¿verdad? Vean, se dio vuelta, por decirlo así. Entonces 5 en este caso es mayor que 3, entonces esto es falso. Y aquí sí 5 es mayor, entonces eso es verdadero. Luego tenemos el mayor igual y el menor igual, que es exactamente igual, nada más que en este caso, ¿verdad? Si son iguales, también lo acepta. Luego aquí tenemos esta función de in, que esta es muy útil cuando queremos comparar varios elementos. Por ejemplo, aquí queremos ver si A está dentro de este conjunto. Entonces, vean que, por ejemplo, A sí está aquí. Entonces, ya con solo que cumpla uno, ¿verdad? Ya esto es verdadero. Por ejemplo, aquí D no está en ninguno de este conjunto, entonces esto es falso. Esto es muy útil como cuando queremos, por ejemplo, países, por ejemplo, decir si una persona es por ejemplo, Costa Rica, España y México. Entonces, si es de alguno de esos tres países, eso es verdadero. Entonces, ¿verdad? Es muy útil para eso, para asegurarnos, ¿verdad? Si un registro, ¿verdad? Si queremos compararlo, si está dentro de varios elementos. Luego tenemos el between, que nos sirve para determinar ¿verdad? Si un valor está dentro de un rango que especifiquemos.
Vean que el formato es el valor, between, el menor, ¿verdad? El rango, pero el menor, ¿verdad? Donde inicia el rango, and y donde termina el rango. Y muy importante aquí señalar que aquí los extremos, ¿verdad? También cuentan. O sea, en este caso, si fuera 1, también es verdadero. Y si fuera 10, también es verdadero. Que, ¿verdad? Se podría pensar que 1 y 10 no, ¿verdad? Que sería como los valores que están entre 1 y 10, que serían realmente 2 y 9. Pero en este caso es incluso contando los extremos. O sea, que sean valor de 1 hasta 10. Y aquí, por ejemplo, 12, ¿verdad? No está dentro de ese rango, entonces eso ya sería falso. Luego tenemos el like, que es para detectar patrones. Aquí lo voy a ampliar un poquito más adelante. Luego tenemos el is null. Se mencionó un poco la semana pasada y que algunos tuvieron problemas también, que usaban el igual. Y cuando queremos comparar nulos, el igual no sirve, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decir 5 igual null, no nos va a funcionar. Tenemos que utilizar is null. Y bueno, aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Es justamente para eso, ¿verdad? Si un valor es nulo. Por ejemplo, 5, ¿verdad? Si es un valor, entonces esto es falso. Y nulo, ¿verdad? Si es nulo, entonces esto es verdadero. Ya si queremos, por ejemplo, obtener registros que no sean nulos, entonces simplemente agregamos un not ahí, ¿verdad? En el medio. Entonces, is not null. Entonces vean que 5, ¿verdad? No es nulo, entonces esto es verdadero. Y para el like, como ¿verdad? Les mencionaba antes, es para detectar patrones. Y para ello, vamos a utilizar este valor de porcentaje. Vean que podemos tenerlo de tres diversas formas, que es tenerlo al inicio, tenerlo al final y a ambos lados. Y cada uno de estos tiene un significado. Por ejemplo, aquí tenerlo al inicio significa que queremos encontrar donde el patrón se encuentra al inicio. Entonces, por ejemplo, vean que aquí, por ejemplo, la C, quiero ver si está dentro del carro, y aquí el porcentaje le indico que es que tiene que estar al inicio. O sea que este patrón de aquí se tiene que cumplir al inicio del texto, o sea, al inicio de la palabra carro. Y vean, ¿verdad? Como carro inicia con C, ¿verdad? Entonces esto es verdadero. Ahora lo pruebo con, por ejemplo, la letra O, y esto ya es falso, ¿verdad? Porque empieza con C, y O, ¿verdad? Ya no me cumple ese patrón. Puedo hacer el porcentaje, ¿verdad? Es, al final, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? Nada más que si el patrón se encuentra al final del texto. Entonces, en este caso, C, ¿verdad? No cumpliría aquí porque carro termina con O. Y en este caso la O sí me cumple porque carro, ¿verdad? Sí termina con la letra O. Y luego ya cuando lo tenemos en ambos lados, es para indicar que queremos que ese patrón ¿verdad? Retorne verdadero si se encuentra en cualquier lugar del texto. Por ejemplo, aquí la R, ¿verdad? Que está en el medio, entonces esto es verdadero. La D, ¿verdad? No está en ningún lado, entonces esto es falso. Aquí si, por ejemplo, pusiéramos la C y la O, y ¿verdad? Con el porcentaje en ambos lados del texto, eso también retornaría verdadero. Porque ¿verdad? Aquí contaría tanto al inicio como al final como en el medio. Y también tener en cuenta, ¿verdad? Que no es solo ¿verdad? Es un patrón, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser aquí una sola letra. Aquí, por ejemplo, se puede haber puesto RO y también cumpliría. Por ejemplo, arrow, digamos, todo esto de aquí, igual cumple. Ya si, por ejemplo, pusiéramos arroz, por ejemplo, y una S aquí al final, ya ese patrón ya no cumple. Luego también lo vimos un poco la semana pasada, que es simplemente para, para aplicar alias tanto a columnas como a tablas. Y esto nos viene muy bien cuando tenemos tablas, por ejemplo, si le aplicamos un alias, pues se usa mucho para asignarle, digamos, un alias de una letra. Entonces ya a la hora de llamar columnas, ya se vuelve, digamos, más corto ¿verdad? El código. Y en la columna también, cuando tenemos nombres de columna muy raros y queremos retornar como algo más apropiado, digamos, más a lo que se está retornando realmente, entonces aplicamos un alias para que a la hora de retornar la tabla, ese alias aparezca. Luego tenemos el group by,
igualmente, ¿verdad? Aquí lo ampliamos un poquito más porque también se había mencionado un poco la semana pasada. Y aquí lo más importante es que tenemos aquí ya la explicación, ¿verdad? De cada una de las funciones que podemos aplicar. Hay más, ¿verdad? Pero estas son las más comunes. Recordar, ¿verdad? Que la forma de aplicarlo es, ¿verdad? El select, ¿verdad? No puede faltar. La columna y a la columna que ¿verdad? Voy a aplicar una función, pongo la función que quiero aplicar, ¿verdad? Ya sea conteo, ¿verdad? Que retorna la cantidad de elementos, si sumo, si promedio, si obtengo el mínimo o el máximo de los grupos, de los elementos que se agruparon, o aquí también tenemos de aquí, que es para aplicar la desviación estándar. Luego las tablas, ¿verdad? Con el filtro, si hay que aplicar, este es opcional, ¿verdad? Si no es necesario aplicar un filtro, ¿verdad? Este se puede omitir perfectamente. Y group by, ¿verdad? Recordar que si no aplicamos una función a una columna, significa que tiene que estar aquí. Entonces, ¿verdad? Si no aplicamos función, entonces significa que está agrupado en esta sentencia, ¿verdad? No puede haber una columna que no tenga función y que no está aquí, porque eso nos va a retornar seguramente un error, porque, ¿verdad? Justamente nos va a indicar eso MySQL, que esa columna ¿verdad? No se está agrupando, entonces no sabe qué hacer con ella. Y finalmente tenemos aquí el order by, que es simplemente, ¿verdad? Para ordenar las columnas. Aquí igualmente el where es opcional, ¿verdad? Si no ocupamos aplicar filtros, no es necesario. Order by, nombre de la columna, y luego indicamos si es ASC, si lo queremos ascendentemente, o DESC, que si queremos aplicarlo descendentemente el orden. Podemos ¿verdad? Más de una columna, que simplemente, ¿verdad? Sería así, en caso de empate en el orden en la primera columna, entonces va a desempatar, por decirlo así, con el de la segunda columna. Si hay un empate en la segunda columna, con el de la tercera, y así sucesivamente. Aquí luego tenemos unas funciones ahí que pueden ayudar a, más que todo esta de listing, que es para obtener registros únicos. Entonces, por ejemplo, si aplicamos, ¿verdad? Un select y tenemos ahí registros repetidos, nos va a dejar ¿verdad? Los únicos. No es que nos elimina todos los repetidos, ¿verdad? O sea, que de todos los repetidos nos va a dejar uno. Y, ¿verdad? Ahí sí se cumple que todo el registro es único. Entonces, por ejemplo, si se repite la columna dos veces, pero la columna 2 es diferente, entonces sí me va a mantener esos dos registros. Entonces, solo, ¿verdad? Solo va a eliminar si todo el registro, ¿verdad? Todas las columnas que le van a mostrar, todas son exactamente iguales. Luego aquí tenemos la función de limit, que se utiliza para retornar un número limitado de registros, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos 100 filas y queremos retornar solo 10, entonces simplemente aplicamos limit y pondríamos aquí 10, por ejemplo, que es la cantidad de elementos que queremos mostrar. Esto es más que todo como cuando queremos mostrar como los mejores 10 productos, por decirlo así. Entonces, digamos, en verdad ordenamos descendentemente y luego aplicamos el límite, entonces ya tenemos los 10 mejores productos. Entonces, es más como para ese tipo de casos. Y luego aquí entramos a un tema, ¿verdad? De combinación de tablas, que es cuando vamos a trabajar con dos o más tablas. Vimos un poco cómo utilizarlo con el where. Y hoy vamos a ver otras opciones, ¿verdad? Que hacer con el join, que van a ver que es muy similar al Word. De hecho, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una sección justamente para eso. Y también tenemos el UNI. El join, el resultado estará compuesto por columnas de dos tablas distintas y el UNI, el resultado estará compuesto bueno, en este caso las columnas deben coincidir, muy importante aquí en el caso del UNI, en cuanto a cantidad y tipo de datos entre las dos tablas. Ya cuando veamos el ejemplo va a quedar más claro. Aquí lo más importante, recordar
entre join y el union es que el join me permite unir columnas y el union me permite unir filas. Entonces, aquí, como les decía, con un ejemplo queda mucho más claro. Entonces, por ejemplo, tenemos, para el caso del union, tenemos dos formas de aplicarlo. Y vamos a verlo con estas dos tablas de aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una tabla 1, que es esta de aquí arriba que tenemos primero, ¿verdad? Que en la columna, en la primera columna tiene todos valor A, y en la columna 2 tienen B, C y D. Y en la tabla 2 tenemos igualmente dos columnas, nada más que en este caso tenemos los valores B y A, y en la segunda columna C y D. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hagamos un union, por ejemplo? Entonces, bueno, primero veamos ¿verdad? La sintaxis, que sería select, seleccionamos las columnas de la primera, ¿verdad? De la primera tabla que vamos a unir. Entonces, en este caso, quiero unir tanto la primera columna como la segunda columna, ¿verdad? De la tabla 1. Y lo voy a unir, ¿verdad? Aquí está la sentencia, ¿verdad? Propiamente. Y igualmente, ¿verdad? Con lo mismo que aplicamos en la tabla 1, pero para otra tabla. En este caso, la tabla 2. Entonces, columna y columna 2 y las uno. Aquí muy importante, ¿verdad? Que no necesariamente se tienen que llamar igual, ¿verdad? Aquí puedo unir, por ejemplo, si yo tuviera una tabla de usuarios con productos, por ejemplo, yo podría unir aquí nombre de la persona con precio del producto, ¿verdad? No tendría sentido, ¿verdad? Pero lo que refiero es ¿verdad? Se pueden unir cualquier cosa, ¿verdad? Y las columnas no se tienen que llamar igual. Lo único importante aquí es la cantidad de columnas. Si yo aquí en una tabla seleccioné dos columnas, en la segunda tabla, ¿verdad? Que se va a unir, también tienen que ser dos columnas. Eso es lo único importante aquí. Ya ¿verdad? Los nombres, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Lo único que importa aquí es la cantidad. Y ven que si aplicamos aquí, sucede algo muy interesante. Vean que aquí tenemos 4 registros. Y si se fijan, aquí realmente teníamos 5. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí teníamos, por ejemplo, A y D en la tabla 1 y en la tabla 2 también tenemos el valor de A y D. Entonces lo que hace Union es une y elimina los registros duplicados, o sea, solo dejan los registros únicos. Y si quisiéramos mantener los dos, entonces utilizamos Union All, que es ¿verdad? Exactamente lo mismo, pero no hace ese último paso, ¿verdad? Vean que en este caso, ¿verdad? Mejor A y D y A y D. Vean que aquí sí tenemos los 5 registros, ¿verdad? Que estaban en las dos tablas. Entonces la única diferencia entre ellos dos. Union me deja solo los registros únicos y Union All me deja absolutamente todo. Y ¿verdad? La forma de usarlo, ¿verdad? No cambia en absoluto. Simplemente, ¿verdad? Agregar All a la par de Union. Luego tenemos lo que es el join, que el join es tal vez es el que más vamos a usar, ¿verdad? Es el que más se usa cuando vamos a unir tablas, porque cuando nosotros queremos unir tablas, queremos unirlas por cierta, ¿verdad? Lo que queremos es unir más que todo columnas. Por ejemplo, si yo tengo en el mismo caso de clientes, por ejemplo, y productos, si yo quiero saber qué productos compró ese cliente, ¿verdad? Pueden ser dos tablas diferentes. Entonces yo quiero unir el cliente y saber qué productos propiamente de la tabla productos compró ese cliente. Y para eso es lo que me va a servir Join, porque Join me va a unir, ¿verdad? Me va a hacer esa unión correctamente, ¿verdad? Esa intersección más que todo, ¿verdad? En donde el cliente, ¿verdad? Me asocia, ¿verdad? Perfectamente con los productos que compró ese cliente. Entonces, vamos a utilizar de ejemplo el mismo caso. Aquí decidí agregar simplemente una fila más para este caso a la segunda tabla, que sería este registro de C en la primera columna y en la segunda columna. Para el join tenemos 4 tipos, que sería propiamente join o inner join. Estos son equivalentes, ¿verdad? Se puede utilizar tanto inner join como join, ¿verdad? Ahí es cuestión de gustos. Siempre la mayoría recomienda utilizar más que todo el inner join, más que todo para facilitar la interpretación del código, ¿verdad? Que yo sé que cuando veo yo un join simplemente, digamos que no debería, ¿verdad? Pero tal vez uno puede
confundirse, a ver si no se puede saber pues, si se está aplicando el left o el right o el full. A ver si yo le digo aquí explícito, ¿verdad? El linear join, entonces yo cuando leo el código, ¿verdad? Yo sé, ok, yo sé que está aplicando este tipo de línea. Entonces, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Pueden usar el que gusten, pero más que todo a nivel de interpretación se recomienda este. Tenemos también el left join, el right join y el full join. Hay algunos otros ahí, pero estos son los más importantes. Entonces, en el caso del linear join o join, me turnan las filas donde hayan emparejamientos entre los elementos de ambas tablas. Y se especifica con on. Eso para los cuatro. Ya van a ver, con ejemplo, ya van a ver a qué me refiero con esta sentencia aquí. Entonces, bueno, este ejemplo, ¿verdad? Es exactamente igual, ¿verdad? Aquí simplemente era para ¿verdad? Explicar un poco que in y join, ¿verdad? Es exactamente igual a join. ¿Verdad? Que el resultado es exactamente igual. Entonces, aquí primero tenemos, aquí aplicamos, ¿verdad? Para la tabla 1 y la tabla 2, el linear join. Entonces, aquí decidí obtener todas las columnas de la tabla 1, inner join de la tabla 2. Entonces yo cuando hago aquí, aplico asterisco, cuando hago el join con la tabla 1 y tabla 2, significa que voy a obtener todas las columnas de ambas tablas. On, muy importante, y aquí le especifico en qué se va a basar para unirse. En este caso yo le indico aquí que me va a basar en la columna 2 de la tabla 1 y en la columna 2 de la tabla 2. Aquí, ¿verdad? Cuando unimos tablas, en casos de reales, lo que vamos a usar es justamente, ¿verdad? Las llaves primarias y las llaves forales. Entonces, eso es básicamente como la segunda función, ¿verdad? De esas llaves que van a servir justamente para eso, para unir las tablas. Esas son como las pistas que vamos a tener para saber cómo unir dos tablas. Entonces, aquí, si se fijan, en la columna 2 tenemos dos coincidencias, que es C y D. Y vean que tanto, ¿verdad? B no se encuentra en la columna 2 de la tabla 2 y E no se encuentra en la columna 2 de la tabla 1. Entonces debería unirme A y C con B y C, ¿verdad? Porque aquí es donde hay la coincidencia, ¿verdad? C con C. Y luego debería unirme AD con AD, ¿verdad? Porque aquí en la segunda columna es donde está la coincidencia. Entonces si lo desplegamos, vean que tenemos aquí A, C, B y C, ¿verdad? Justamente donde se intersecaron, ¿verdad? A, C, C es igual aquí a C, entonces A, C de la tabla 1 lo va a unir con la columna, con la primera columna y la segunda columna de la tabla 2, o sea, B y C. Y igualmente, ¿verdad? Con este otro registro, A y D, con A y B. Y vean que es justamente lo que tenemos aquí. ACBC, AD, AD. Entonces, ¿verdad? Aquí es, ¿verdad? Si tenemos el ejemplo, por ejemplo, de clientes y productos, seguramente habría como una llave, por ejemplo, tal vez el producto tuviera ahí la llave, por ejemplo, una llave foránea, por ejemplo, con el cliente. Entonces aquí pondríamos cliente.id sea igual a producto.cliente.id. Entonces ya unimos con eso, entonces ya tendremos aquí, por ejemplo, si la tabla cliente solo tuviera nombre del cliente y el teléfono y el producto solo tuviera el nombre del producto y el precio, entonces tendríamos aquí el nombre del cliente, el teléfono, nombre del producto y el precio. Y justamente, ¿verdad? Al que le pertenece a ese cliente. Luego aquí, ¿verdad? Aquí es exactamente igual, nada más que con join, ¿verdad? Aquí cambia el orden porque simplemente aquí puse primero la tabla 2 antes que la tabla 1. Y lo único que hizo fue cambiarme el orden de las columnas. Vean que aquí tenía AC, BC, entonces aquí como empecé con tabla 2, simplemente puso primero BC y después AC. Bueno, aquí BC y luego AC. Aquí igual AD, bueno, aquí se mantiene igual, ¿verdad? Porque eran exactamente iguales. Pero vean ¿verdad? Que la diferencia entre poner primero una tabla y luego la otra es simplemente el orden en que se despliegan las columnas.
Luego tenemos el left join, que es básicamente igual que lo que vimos en join, pero con una pequeña diferencia, que ahora va a dejar todos los registros de la tabla que está a la izquierda. ¿Cuál va a ser la de la izquierda? La primera que pongamos. Entonces, en este caso, vean que puse tabla 1, left join tabla 2, igual de seguir, ¿verdad? El criterio es la columna 2 de ambas tablas. Y vean que en este caso me mantuvo los registros que eran exactamente iguales, ¿verdad? Me mantuvo estos mismos. Y además me mantuvo A y B. ¿De dónde sale este? Al aplicar left join, yo dejo todos los valores de la columna, de la primera columna. Es decir, la columna de la izquierda, podríamos llamarla. Aunque no haya emparejamiento. Entonces, todos los registros que están aquí van a aparecer sí o sí. Si hay coincidencia, agrega valor, como lo vimos aquí. ¿Qué pasa en el caso en que no hay coincidencia? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Como ya mencionaba antes, B, por ejemplo, no está en la columna 2 de la tabla 2. Entonces, ¿qué hizo? Igual lo agregó, que es este registro que tenemos aquí. Y como no hay emparejamiento con la tabla, con la segunda tabla, ¿verdad? La tabla de la derecha, entonces lo que él hace es agregar un null. En este caso, como se está explicando en R, es NA, pero ¿verdad? En MySQL lo que es un null. Entonces, esa es la única diferencia, ¿verdad? Él me va a mantener todos los registros de la tabla izquierda, ¿verdad? De la primera tabla. Va a agregar ¿verdad? Los registros de la segunda tabla. Si hay coincidencia, pues bien, ¿verdad? Los agrega el valor correctamente y si no, los rellena con nulos. El right join, ¿verdad? Exactamente igual, nada más que para la tabla derecha. Entonces aquí ponemos ¿verdad? Exactamente el mismo, nada más cambiamos el right, el left por el right. Entonces ahora en vez de tener el registro de la primera tabla, tenemos el registro de la segunda tabla. Entonces ahora voy a mantener todos los registros de segunda tabla. Si hay coincidencia, ¿verdad? Pues bien. Y si no, rellena con nulos. Si en el left join, ¿verdad? Yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, tabla 2 primero y luego tabla 1, me hubiera quedado algo como esto. Seguramente hubiera cambiado el orden, pero el resultado hubiera sido exacto, ¿verdad? El mismo. Aquí igual, si yo cambio aquí el orden de, pongo primero tabla 2 y tabla 1, entonces obtendría el mismo resultado que aquí, seguramente, ¿verdad? Simplemente con el cambio ese del orden de las columnas. Pero el resultado, ¿verdad? Sería exactamente el mismo. Y por último tenemos el full join, que, ¿verdad? Que simplemente, ¿verdad? Sería la unión del left join con el right join. En algunos administradores de bases de datos, ¿verdad? Como MySQL, bueno, en otros ¿verdad? Que no sean en MySQL, por ejemplo, Postgres y creo que Oracle también, tienen una función ya propia para aplicar el full join. Usualmente lo pueden, es de esta forma, ¿verdad? Que es full outer join. MySQL no lo tiene. Entonces, para poder aplicarlo, ¿verdad? Como le mencionaba, ¿verdad? Full join es simplemente la unión entre left join y right join. Entonces, se puede aplicar justamente así. Se aplica primero el left join y lo unimos con la aplicación del right join. ¿Y qué es lo que obtengo? Todos los registros. Y donde no hay coincidencias, agrego nulos. Entonces vean que aquí están todos los registros de A. En si se acuerdan, no había coincidencia, entonces agregaba null. Y para la segunda tabla no tenemos coincidencias para esta columna E. Entonces igual agregó nulos. Entonces vean que es justamente eso, ¿verdad? Unir esta tabla, ¿verdad? Este resultado con este resultado. Ahora, ¿por qué no tengo aquí si es la unión, por qué no tengo estos, por ejemplo, estos repetidos? ¿Verdad? Por lo mismo, ¿verdad? El union, elimino los duplicados y el full join, la idea es eso, ¿verdad? Los duplicados no cuentan. Aquí si le aplicara un union all, por ejemplo, sí obtendría estos valores aquí duplicados, pero no es la idea del full join. El full join es justamente, ¿verdad? ¿Verdad? No, si ya está en ambas, ¿verdad? Si aquí ya se intersecaron en esas tablas, ¿verdad? No hace falta poner otra vez. Lo que me interesa es, ¿verdad? Los distintos. Que por ejemplo aquí en la primera tabla estaba con nulos y en la segunda tabla estaba con nulos. Entonces ahora sí, tengo todo, ¿verdad? Todas las uniones posibles entre esas dos tablas.
La semana pasada habíamos visto algo similar para unir las tablas, pero con el where. Y lo interesante aquí es que es exactamente igual. Aplicar un join o aplicar un where es exactamente igual. En el sentido, ¿verdad? De unir llaves, ¿verdad? Unir tablas. ¿Verdad? Ya where para aplicar filtros, ¿verdad? Ya sí tiene otra funcionalidad ahí, que ya si queremos aplicar filtros, ¿verdad? ¿Verdad? Si queremos, por ejemplo, nombres con que empiecen con la letra M o valores mayores a, donde el producto sea mayor a 500 o sea igual a 500 o algo así por el estilo, ¿verdad? Eso ya sí es propio del web. Pero ya si queremos unir tablas propiamente, ¿verdad? Que ¿verdad? Tanto lo podemos hacer tanto con join como con el web y son exactamente iguales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las mismas tablas de ejemplos de la sección anterior. Y aquí, por ejemplo, unimos igual por la tabla 2 por la columna 2 de ambas tablas. Entonces, si aplicamos el inner join, obtenemos este resultado. Y si aplicamos el where, ¿verdad? Donde la columna 2 sea igual la columna 2 sea igual a ambas tablas, ¿verdad? Tenemos el mismo resultado. Importante, ¿verdad? Que el where, a lo que me refiero, es igual al join o inner join, ¿verdad? Con el where, por ejemplo, no se puede hacer lo que es left join o right join. ¿Verdad? El where lo que hace es justamente lo mismo que el inner join. Y aquí, ¿verdad? Donde viene la pregunta es, ¿cuál usar? ¿Verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que se les facilite más. Yo recomendaría más que todo el join, más que todo por cuestión de orden, porque ¿verdad? Cuando aplicamos el join, sabemos que vamos a unir tablas y luego podemos aplicar el where para aplicar filtros ya de todo lo que obtuvimos. En cambio, si aplicamos el where, se puede volver tal vez un poco más confuso porque hay que unir primero las llaves y luego aplicar los filtros. Entonces, todo es como, ¿verdad? Todo va a estar dentro del where. Entonces, simplemente, ¿verdad? Por cuestión de tal vez de ordenar igualmente un poco más el código, yo recomendaría join, pero igual pueden usar cualquiera de los dos. Finalmente tenemos esta sección de aquí, antes de pasar a lo que son los ejemplos. Que aquí, bueno, esta sección la vamos a ampliar más, ya más en la próxima clase, que va a ser, ya vamos a trabajar con R y MySQL. En este caso vamos a trabajar con R Markdown y MySQL, que es simplemente, bueno, para la entrega de la tarea, ¿verdad? Se va a pedir un Markdown, como hemos visto a lo largo de los cursos, pero en vez de, ¿verdad? Para hacer código R, vamos a utilizarlo para presentar código SQL. Y lo bonito aquí es que vamos a poder, al igual que ¿verdad? Hacíamos con R, podemos presentar el código y el resultado, que verdad mucho más sencillo, verdad, mucho más elegante que ¿verdad? ¿Verdad? Subir tal vez solo un archivo SQL, ¿verdad? Donde la única forma de probarlo ¿verdad? Es correrlo todo. Entonces aquí lo interesante va a ser eso, ¿verdad? Que vamos a poder generar un HTML, al igual que con R, ¿verdad? Podemos mostrar el código y el resultado. Entonces, antes de poder hacerlo, ¿verdad? Vamos a tener que seguir estos pasos. Entonces, estos primeros dos pasos son en MySQL. Entonces, en MySQL vamos a tener que crear un usuario. Entonces, esta es la sentencia, ¿verdad? Esta es la instrucción para crear un usuario. Entonces, create user. Aquí ponemos entre comillas, muy importante, el nombre, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Arroba, entre comillas, localhost, eso no cambia. Identified by y una contraseña. ¿Verdad? Al final, ¿verdad? MySQL está local en sus computadoras, ¿verdad? No hace falta que le ponga una contraseña muy complicada, ¿verdad? Realmente la base de datos de MySQL que ustedes tengan no está conectada a ninguna red ni internet, entonces, ¿verdad? No hace falta poner una contraseña ahí extremadamente complicada. ¿Verdad? Igual lo pueden hacer, pero yo recomendaría que pongan una sencilla ahí que sea fácil que se les recuerde, digamos. Para, ¿verdad? Que evitar ahí problemas. Bueno, igual, ¿verdad? Si se les olvida y pueden crear otro usuario, pueden crear los que quieran, pero es más que todo, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas ahí, que, ¿verdad? Si ponen una contraseña complicada, les va a afectar más a ustedes, ¿verdad? Que alguien que pueda obtener algo tal vez de esa base de datos que yo creo que estoy casi seguro que la mayoría la tiene solo, ¿verdad? Para
para lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De los cursos. Y luego vamos a dar permisos a ese usuario. ¿Permisos de qué? Si recuerdan, en clases anteriores había mencionado que cuando solicitamos permiso para acceder a una base de datos, ¿verdad? Puede presentar problemas más que todo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ahí podemos tal vez borrar registros importantes, actualizar datos, modificar datos, etcétera. Y yo les había mencionado un poco que una forma de verdad, como tal vez de convencer ahí de que nos den permisos, es que solo nos den permisos de select, que verdad, el select simplemente es para consultar datos. Entonces realmente nunca vamos a afectar la base de datos de ninguna forma. Y con eso vamos a utilizar sentencia grande. Entonces, si queremos todos los permisos, ¿verdad? Si queremos tanto insertar como modificar, como eliminar, entonces simplemente ponemos grant, all privilege, on, la base de datos, ¿verdad? Recuerden que ¿verdad? La base de datos es toda la base de datos, ¿verdad? Bueno, pues si yo tengo una de ventas, las tablas son clientes, productos, precios, pero la base de datos es ventas. Entonces, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Punto asterisco, aquí le indicamos que le vamos a dar permisos a todas las columnas, a todas las tablas de esa base de datos. Tú, y entre comillas, el usuario que creamos, arroba localhost. Luego, para el caso del select, ¿verdad? Si solo queremos dar un permiso, ¿verdad? Pues, si solo queremos dar el permiso de select, ¿verdad? Que es el que les recomiendo más para esta tarea, ¿verdad? Para que vayan practicando, es simplemente, en vez de esta sentencia aquí, lo cambiamos por select. Entonces, gran select on, la base de datos igual, punto asterisco, para dar permiso a todas las tablas, tu nombre del usuario que creamos aquí, arroba localhost. Y ya con eso, este usuario solo tiene permisos de hacer select a esta base de datos. Entonces, si él intentara realizar, por ejemplo, un insert, un delete o un update, MySQL le va a retornar un error. Le va a indicar, ¿verdad?, que no tiene permisos para hacer eso y no se va a realizar, ¿verdad?, muy importante, la operación. Una vez en MySQL creamos el usuario y le dimos permisos, entonces ahora sí ya nos devolvemos a R e instalamos estos dos paquetes, el DBI y RMySQL. Una vez los instalamos, vamos a crear un chunk con la conexión. El chunk sigue siendo R, que más adelante va a cambiar. Cargamos la librería DBI, guardamos en una variable la conexión que vamos a crear aquí, entonces con, ¿verdad? Y le asignamos dbconnect, este es del paquete DBI, abrimos paréntesis, y esto así como está, DLB igual a RMySQL, ¿verdad? Es el paquete que instalamos aquí, dos puntos, MySQL. Ahí está, ese es el driver. Luego, el nombre de la base de datos a la que, ¿verdad?, queremos, la que vamos a utilizar. Luego el host, tiene que ser este de aquí, 127.0.0.1 o localhost, ¿verdad? Con cualquiera de los dos debería funcionarles. Luego el puerto, ¿verdad? Cuando creamos la conexión en MySQL, ¿verdad? Y ya aparecía el puerto. Ese es usualmente que está por defecto, así que seguramente tienen este mismo, 3306. Y luego el nombre de usuario, que es el que creamos en MySQL, con su respectiva contraseña, que es la que indicamos aquí. Esto, ¿verdad? Si solo vamos a utilizar una base de datos, esto lo hacemos una única vez, ¿verdad? Lo pueden hacer al inicio, ¿verdad?, de la tarea. Y ya a partir de aquí, para correr código de SQL, ¿verdad?, de MySQL, y utilizar esas tablas, tenemos dos formas. Tenemos esta primera de aquí, que vean que aquí cambiamos el tipo de chunk. Vean que usualmente, ¿verdad?, hemos venido a lo largo de los cursos utilizando el tipo de chunk array, y en este caso vamos a cambiarlo por SQL. Este va a tener un parámetro que se llama connection y que le vamos a asignar la conexión que creamos aquí. Entonces, muy importante, ¿verdad? Esto tiene que ir primero antes de poder hacer esto. Y luego aquí ya podemos utilizar código SQL común y corriente.
Bueno, ahí en los ejemplos van a ver que con este sí tuve algunos problemas, ahí a veces no, la consulta estaba correcta, pero en el Markdown genera algún tipo de error. Entonces aquí tenemos esta otra segunda forma. Yo tal vez tal vez aquí en la clase, ¿verdad? Sí utilicé como varias bases de datos, entonces tal vez eso fue lo que dio un poco de problemas. Entonces, si pueden utilizar esta mejor. Pero si ven que le está dando muchos problemas, pueden utilizar esta otra segunda forma. Que aquí vean que mantenemos el tipo R, ¿verdad? El chunk. Creamos una variable ahí, cualquiera, ¿verdad? Puede ser res, puede ser out, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. DB-SendQuery, esta es de la librería DBI. Y entre paréntesis le asignamos la conexión, ¿verdad? Es este mismo parámetro que mandamos aquí y el que creamos aquí. Y entre comillas, ¿verdad? La instrucción SQL. Y luego, muy importante, para que se muestre, ¿verdad? El resultado en el Markdown, hay que agregar esta instrucción de aquí, dbFetch, y entre paréntesis, res. ¿Verdad? Y al aplicar esto, ¿verdad? Va a ser equivalente a hacer esto aquí. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo más o menos, ¿verdad? Sería. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un usuario llamado Promiad, por ejemplo. Entonces, create user Promiad, @localhost, identified by, le pongo una contraseña ahí cualquiera, ¿verdad? En este caso, yo, por ejemplo, le puse Promiad 01. Y en este caso decidí ponerle todos los privilegios, pero tal vez, ¿verdad? Sería mejor aquí el select. Entonces, por ejemplo, sería grand select on. Yo tengo una base de datos llamada ejemplo, que fue donde cargué la tabla la base de datos que creamos en el ejercicio, en el ejercicio de la clase anterior, que era la tenemos, que era esta misma, que está el usuario, profesor, alumno, boleta, calificación. Toda esta de calificaciones, yo la guardé en una base de datos que se llama ejemplo. Entonces, en ejemplo, punto asterisco, o sea que le voy a dar permiso a todas las tablas de esta base de datos. ¿A quién? A prominat, @localhost, ¿verdad? Que fue el que creamos aquí. Y ya en R, ¿verdad? Instalamos los paquetes, ¿verdad? Esto lo hacen, ¿verdad? No en R, ¿verdad? Esto lo hacen, ya en R, ¿verdad? Esto se hace solo una vez. Y luego ya esto, ¿verdad? Sí, esto sí, el inicio del R Mardon, seguramente. Cargamos la librería, creamos la conexión, vean que el driver no cambia. En este caso, la base de datos se llamaba ejemplo, host localhost, ¿verdad? Puede ser también el otro, ¿verdad? 127.0.0.1, 3306. Y aquí, ¿verdad? Usuario, Promidat. ¿Con cuál contraseña? Promidat 01, o sea, la que creé justamente aquí. Vean que aquí me va a retornar aquí true en caso de que se haya realizado correctamente. Pero ¿verdad? Pueden probarlo más propiamente así, ¿verdad? Cuando ya realicen este código SQL, debería aparecerles algo como esto, ¿verdad? Aquí vean que a diferencia de R, ¿verdad? Cuando hacemos imprimimos una tabla en R, él simplemente imprime una tabla. Pero ven que aquí también me indica la cantidad de registros que se está mostrando. Entonces, ya cuando, ¿verdad? Pueden empezar, ¿verdad? Justamente con una consulta muy sencilla para verificar realmente si está funcionando la conexión o no. Entonces aquí, por ejemplo, está la primera forma, ¿verdad? El chunk, ¿verdad? De tipo SQL, connection, igual, con, ¿verdad? Que fue el que creamos aquí. Y una consulta, ya podemos aplicar código SQL. En este caso, por ejemplo, hice un select de todas las columnas de todos los registros de la tabla usuario y es lo que tengo aquí. Ahí yo tenía únicamente 5 registros y son los que tengo aquí. ¿Verdad? De la otra forma, en caso de que tengan problemas con esta primera, entonces creamos una variable ahí, ¿verdad? Puede ser, como indicar, ¿verdad? Puede tener cualquier nombre. En este caso se le puso res, debe ser en query, la conexión y entre comillas, ¿verdad? Vean que diferencia de aquí era como más directo, ¿verdad? Vean que aquí ni siquiera ocupo comillas, ¿verdad? Aquí es como si estuviéramos utilizando directamente MySQL. Aquí sí, sí lo tengo que, ¿verdad? Ingresar dentro de este parámetro.
porque ya esta instrucción de aquí por dentro él me la va a evaluar. Entonces, sí tiene que estar entre comillas. Entonces, entre comillas, select, ¿verdad? La misma instrucción que damos aquí, que es para tener todos los registros de la tabla de usuario. Es el primer paso. Y luego, ¿verdad? Muy importante, no olvidar, debe fetch, y entre paréntesis, press. Y vean que, ¿verdad? Obtuve exactamente el mismo. Incluso, ¿verdad? Me retornó aquí esto de 5 registros. Finalmente llegamos a un ejemplo que aquí, ¿verdad? Es con la tabla, con la base de datos que creamos en la segunda clase. Y aquí vamos a hacer algunas consultas. Entonces, ¿verdad? Para esta misma tabla, por ejemplo, obtener todos los nombres de usuarios. Entonces, ¿verdad? Que es un caso, ¿verdad? Muy básico, ¿verdad? Select, usuario, punto, nombre usuario. Aquí perfectamente se ha puesto simplemente nombre usuario, from usuario, ¿verdad? Yo le recomiendo, más que todo, siempre poner la tabla, punto y el nombre de la columna. Más que todo para que se vayan dando la idea a hacer eso, porque cuando ya trabajamos con varias columnas, pueden haber nombres de columnas iguales. Y si no indicamos la tabla, nos va a retornar un error porque MySQL no sabe, ¿verdad? No puede saber si queremos el nombre, por ejemplo, del producto o el nombre de la persona, por ejemplo. Entonces, siempre es bueno poner el nombre de la tabla, punto, seguido de la columna que vamos a desplegar. Entonces vean que aquí, ¿verdad? Antes utilizamos el asterisco, teníamos todas las columnas y en este caso obtuvimos solo la columna de nombre de usuario. Bueno, tenemos otro ejemplo, obtener todos los nombres reales de los usuarios. Entonces vean que los nombres reales están en la tabla profesor y en la tabla alumno. Usuario que tenga todos los usuarios, él no tiene el nombre. ¿Cuál es el problema aquí? Que si yo quiero obtener, por ejemplo, con un join, ¿verdad? O con un where, como hemos venido viendo, yo no puedo obtener los registros, ¿verdad? Los nombres reales para estas dos tablas, porque me chocan ahí las columnas, ¿verdad? Yo no puedo obtener de la tabla del profesor los nombres y abajo los nombres de los alumnos con un where, ¿verdad? Yo podría obtener una columna con los nombres del profesor y otra columna con los nombres de alumno. ¿Cuál sería el problema ahí? Que, ¿verdad? Sería muy raro, ¿verdad? Además de que, por ejemplo, aquí hay dos profesores y tres alumnos, entonces puede que ahí haya un problema incluso. Entonces, habría que variar ahí de alguna forma, entonces ya se vuelve un poco más, puede que incluso no se pueda desplegar. Entonces, ¿cuál es la forma? Con union. Entonces ya con union, entonces ya sí les digo que quiero el nombre del profesor, el apellido, paterno y materno. Y para el alumno quiero exactamente lo mismo, el nombre, paterno y materno. Y como les indicaba, ¿verdad? Bueno, es que aquí quería, ¿verdad? Quería los mismos valores, ¿verdad? Los nombres. Pero aquí, ¿verdad? Igualmente, lo que importa es la cantidad. Si aquí yo utilicé tres columnas, la unión, ¿verdad? Tiene que ser con tres columnas. Aquí yo perfectamente puedo puesto en vez del nombre, por ejemplo, la matrícula. Y aquí me retornaría, en vez de estos nombres de aquí, la matrícula, ¿verdad? Y sería, ¿verdad? No habría ningún problema. Entonces, a eso me refería yo, ¿verdad? Que los nombres de las columnas no importa. Aquí pues, se puede poner, ¿verdad? Cualquiera de los registros. Aquí incluso puede haber puestos, por ejemplo, el ID, la matrícula y el usuario ID, por ejemplo. Estas tres, que no tienen ninguna relación con los nombres de la primera tabla. Pero, ¿verdad? Lo que importa es la cantidad. Igualmente me lo hubiera retornado. Y aquí tenemos las dos formas. Aquí lo que me da problema era con los unions y a veces con los joins de la primera forma, que era lo que les mencionaba antes, que esta primera forma me está dando problemas. Este, Igual yo les recomiendo que lo prueben porque yo creo que tal vez mi problema fue que yo estaba cargando muchas conexiones y puede que ahí es donde me estaba dando error. Entonces, ¿verdad? Pueden probar porque ¿verdad? Aquí, de esta forma queda como un poco más elegante, ¿verdad? Porque me hace la sintaxis, ¿verdad? Me colorea, ¿verdad? La sintaxis SQL. A diferencia de aquí, ¿verdad? Que todo queda dentro de
¿verdad? Todo queda como un string, ¿verdad? Como caracteres. Entonces, es como un poco más enredado, ¿verdad? De leer. Pero igual, ¿verdad? Si tienen problemas, ¿verdad? Siempre queda esta, ¿verdad? Que esta sí funciona perfectamente. Y vean que aquí, bueno, aquí tuvieron unos problemas ahí con las tildes, pero para la tarea no hay y eso lo vamos a emplear más que todo ya en la última clase. Entonces, de momento, no se asusten ahí por estos caracteres de aquí. Y vean que es lo que obtengo aquí. Estos son los dos profesores y estos son los tres estudiantes. Uní simplemente esas tres columnas con las tres columnas de alumno, ¿verdad? Profesor y alumno. Luego, por ejemplo, tenemos, si queremos obtener los usuarios de apellido Pérez, entonces vean que podemos hacer algo muy interesante aquí, que vean que esta consulta que yo tengo aquí adentro,